Haciendo un estudio con mis hijos para predicarles un poco sin utilizar estrategias religiosas, y fui a hacer un estudio sobre las estrellas, y un cientista dijo que una pregunta que le hicieran: ¿cuántas estrellas existen en el universo? Y ellos, hay un estudio y crearon una manera para calcular más o menos, y él dice: para eso utilizamos una caja de 1 metro cúbico, y esa caja, como una caja de agua, más o menos cabe 1000 litros de agua ahí, y llenaron eso con arena en la costa de la playa, y entonces descubrieron cuántos granitos de arena caben adentro de 1 metro cúbico en esa caja. Después midieron todas las costas, todas las playas del mundo, y después todos los desiertos que existen en el mundo. Dividieron, hicieron las cuentas por ese metro cúbico y descubrieron cuántos granos de arena existen en el mundo. Y ese número, hermano, yo ni sé decir. Es un absurdo, de cuadrillones, de trillones, cuántos billones, no sé cuánto, la potencia que se eleva, la gloria de Dios, no sé. Y el cientista dijo: más o menos el número de estrellas que existen en el universo es ese número veces 10. Y yo decidí entender, porque si no puedo entender el otro, imagina eso. Y él dice: hasta ahora, porque ahora que estoy hablando contigo, el universo sigue creciendo en expansión. Entonces, cuando termino de hablar eso, ya tiene más estrellas y ya tiene más universo, porque el universo sigue creciendo, y por eso nunca podemos definir el tamaño, cómo termina, dónde. Y yo mirando eso, ya llorando. Y él dice: yo no creo en nada, yo no creo en Dios, no creo en nada, yo creo en la ciencia. Pero una cosa yo no puedo negar: todo lo que ustedes conocen empezó con un puntito así chiquito y fue creciendo, expansionando, y sigue creciendo hasta hoy. Yo no puedo negar, aunque yo no creo en nada, que alguien empezó todo eso. Y él dice: yo no sé quién es. Yo digo: yo sé. Tú eres inteligente para las cosas de ciencia, pero yo conozco la palabra de Dios y sé que Dios llama a cada una de esas estrellas por el nombre. Esa es la clase de Dios que servimos. Esa es la dimensión de la grandeza de ese Dios. Se puede aplaudir y glorificar a ese Dios maravilloso. Lo que la pastora estaba diciendo, esa sintonía. Cuando nosotros alabamos a Dios, nosotros nos sintonizamos con la creación. La creación adora a Dios. Los pájaros están cantando ahí. Usted no piensa que es una canción que le aprendió de un hombre. Él está alabando a Dios. El viento, la lluvia, el mar, el sol brilla para la gloria de Dios. La luna refleja la luz del sol para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Y cuando nosotros entramos en esa frecuencia de entender la grandeza de Dios y empezamos a alabar a Dios, entramos en la frecuencia de disfrutar lo que toda la creación disfruta. Mira las aves del cielo, no trabajan, no hacen nada, y el Padre Celestial las alimenta. Yo estoy empezando aquí, no es lo que yo voy a decir hoy, pero quiero decirte: alaba a Dios con todo su corazón. Esa es la clase de Dios que tú sirves. Abra su boca y su casa, enseña a sus hijos a alabar a Dios. Llena su casa de alabanza en nombre del Señor, porque Dios es digno. Nuestro Dios es digno. Yo estoy llegando ahora de Pasos, Minas Gerais, mi ciudad donde nací. Y cuando yo entré, yo fui a cantar en un campamento en donde fui creado. Una sobrina mía vino aquí a Houston y dijo: tío, ese campamento va a ser aniversario. No sé si vas a estar en Brasil, ¿será que puedes cantar algunas canciones? En ese momento en la mesa el Espíritu Santo me dijo: tú tienes que ir a ese lugar. Ese campamento fue el campamento donde yo crecí desde niño, adorando a Dios, cantando. El primer grupo que yo participaba, mis hermanos crecieron ahí también. Y yo hablé con Daniela: más que ir, vamos a dar un regalo a ellos. Vamos a llevar toda la estructura, llevamos todo. Llevamos la banda, el escenario, y hicimos algo fuerte ahí. Cuando yo llegué a ese lugar, hermanos, y entré en ese santuario en donde crecimos, yo empecé a llorar, porque yo escuché
Yo miraba esas paredes, yo miraba el techo, yo miraba el piso. Está todo igual. Es un campamento de jóvenes que se quedan en el medio de una finca, en el medio de las vaquitas, los caballos, las gallinas ahí. Y cuando yo entré, el Espíritu Santo me dijo así: mi niño. Yo empecé a llorar porque Dios nunca me había llamado así. Meu menino. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Y Dios me dijo en mi espíritu: te saqué de aquí. Tú no tenías nada. Nadie te conocía. Tú no tenías recursos, tú no tenías dinero. Tú no tenías una indicación, una persona que te llevara. Pero yo te miraba y escuché todas las oraciones que hiciste aquí y las alabanzas que me diste aquí en ese lugar. Y ahora te he traído aquí en ese lugar, así me dijo el Espíritu Santo, para darte fuerzas para el futuro, porque yo soy el mismo ayer, hoy y eternamente. Yo soy el Dios que te sacó de aquí, del medio de esas vacas y gallinas, y te llevé al mundo. Y soy el mismo Dios que te va a agarrar en ese capítulo que tú estás y te voy a llevar al destino original que tú tienes hasta el fin, porque el plan no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Y cuando yo doy una palabra, yo cumplo la palabra. Yo me di cuenta que Dios me llevó al pasado para enseñarme sobre el futuro. Y empecé a recordarme de cada momento allí en la presencia del Señor. Yo con 10, 11, 12 años orando, llorando: Señor, ayúdame. Yo quiero entender quién soy yo. Yo oraba desde chiquito: ¿quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para dónde tengo que ir? Yo no sabía nada. Mi papá tampoco. Tibien fue a mi casa antes de mi papá fallecer y hizo una pregunta para mi papá: Pastor Job, ¿cómo fue crear a Tales Roberto? Y él dice: yo no sé. Porque yo no sabía crear a Tales, porque él era diferente. Mi papá no tenía dinero y entonces yo tenía vergüenza de los autos de mi papá. Yo tenía vergüenza porque los autos de mi papá prendían fuego en la calle. Yo tenía vergüenza de mi casa porque mi casa no tenía esos pisos así, era tierra. Y entonces cuando mis amigos llegaban, yo tenía vergüenza porque mi mamá tenía que tirar agua y usar la escoba para no subir el polvo y ese polvo en el pelo de la familia. Imagina, todos con el pelo blanco. Yo tenía vergüenza de la escuela porque una señora entraba a cada rato y decía: Tales Roberto, sí, hay que pagar la escuela. Su papá no pagó la escuela. Yo tenía vergüenza porque yo no podría hacer el camino más corto para mi casa, porque en el camino de la casa había tanta gente que nosotros teníamos deuda que yo tenía que ir allá cerca de la universidad y bajar para huir de la gente. Llegó un punto que yo no podía más salir de la casa. Y todo eso Dios me hizo recordar ahí. Todo eso Dios me hizo recordar ahí. Yo pensaba, yo tenía una duda en mi corazón: ¿por qué yo no nací en una familia de un hombre de recursos? Porque yo necesitaba un apoyo. ¿Por qué? Porque mi papá no podía pagar una buena escuela de música para mí. Yo tenía que haber nacido en una casa de una persona de dinero para ayudarme, para enviarme a una universidad, a una escuela de música, a una escuela de canto. Y ahí el Espíritu Santo me decía: ¿sabes por qué te puse en una familia pobre, humilde? Porque no se trata de lo que tú haces para su gloria y lo que la gente ve que haces. Se trata de la humildad. Yo te puse en una familia que no tenía recursos, pero te puse en la casa de un hombre que tenía lo más importante: la esencia del Espíritu Santo adentro de él. Mi mamá usaba una chancleta amarilla y la otra azul. Y ponía el grampo de cabello aquí en una cuando se reventaba, y cuando caminaba hacía... Cuando mi mamá estaba llegando, nosotros sabíamos porque un ruido solamente en la pierna derecha. Yo tenía vergüenza y el Señor me dijo ahí: tú no tenías una mamá con mucha sabiduría que utilizaba ropas bonitas, pero su mamá fue la responsable de poner esa gracia en ti, esa humildad, esa risa grande, esa alegría, ese pelito también. O sea, el Espíritu Santo empezó a recordarme que yo te saqué de aquí. Yo te saqué de una familia sin recursos, yo te saqué de un lugar. Y yo lloraba y decía: Espíritu Santo. Y Él me dice: yo te estaba mirando. Yo tengo planes, yo tengo propósitos. Y la palabra de Dios, yo quiero hablar rápidamente sobre eso. La palabra de Dios dice así: mira qué poderoso. Entrega su camino al Señor, encomienda. Salmo 37, 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará
Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Isaías 55:8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pueden imaginar. El Señor me dijo, cuando tú estabas aquí arrodillado llorando, yo te veía allá, en la iglesia más linda del mundo, con el pueblo más lindo del mundo, con los pastores más lindos del mundo. Dios me veía aquí. Y esa palabra viene en mi corazón: entregar y confiar. Porque nosotros encomendamos, pero confiar es complicado, porque a nosotros nos gusta administrar lo que Dios está haciendo. Yo pongo en las manos del Señor, pero yo estoy vigilando. Y el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo al respecto de ti. Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Así como el cielo es más alto que la tierra, así mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, y mis caminos más altos que sus caminos. No estoy pensando lo que tú estás pensando. No voy a utilizar el camino que tú conoces. No voy a utilizar las personas que tú conoces. No será un camino que tú conoces, será mi camino, a mi manera, porque el propósito es mío. Y quien liberó la palabra sobre ti fui yo. El Dios que da la palabra cumple la palabra, aunque nosotros no entendamos cómo Él va a hacer las cosas. Yo abrí los ojos y yo estaba ahí haciendo un concierto para esos niños. Y voy a contar el resto de la historia. Cuando yo llegué ahí, fui a hacer mi concierto con toda la estructura. Mis bailes no funcionaban. La cosa no funcionaba. Yo no podía cantar como yo canto. La luz prende aquí, y en el momento yo no estaba aquí. Y la gente de equipo, ¿qué está pasando con tales? Y el Señor me ministraba ahí. Aquí no tiene pirotecnias, no tiene nada. Aquí tú eres mi niño. Y las personas que te están mirando aquí no quieren ver lo que tú sabes hacer, lo que lograste y en dónde llegaste. Ellas están aquí para glorificar mi nombre, porque ellas saben que yo te hice salir de aquí y transformé su historia a través de mi poder. Todo lo que yo ensayé, pastor, para hablar no funcionaba. Y Dios me dice a esas personas, Dios me habló tanto, hacía mucho tiempo que Dios me hablaba tanto. Esas personas no están aquí para ver el concierto del gran cantante Tales Roberto. Esas personas están aquí para ver lo que yo puedo hacer, porque el lugar donde tú saliste, donde yo te puse, solo yo puedo hacer. Tú no tienes, tú no puedes, tú no sabes, yo soy. Hoy la palabra aquí es: yo quiero levantar su fe, levantar su corazón y decir, vuelvas a soñar en grande. Si sus sueños son grandes, demasiado grandes, es porque son sueños de Dios. Dios puso eso adentro de ti. Y el mismo momento que tú empiezas a soñar, las voces del mundo, del enemigo y de la gente te van a intentar alejar de creer que Dios puede hacer. Los pensamientos de Él son más altos. Es locura, y por eso tú no entiendes. Por eso tú estás así un poco quizás frustradito, sin entender. Cuando tú no entiendes, Dios está haciendo. Me recuerdo la historia de Jacob. Él tenía una palabra de Dios sobre su cabeza. La mamá estaba embarazada, había una pelea en el vientre, fue a orar y el Señor dijo, hay 2 naciones en su vientre. Y el grande va a servir el chiquito, y se acabó. No es así la regla, no es así la ley, no es así el primogénito, el primero. Pero Dios habló y se acabó. El camino que Dios iba a utilizar para hacer eso son caminos de Dios. Pero nosotros necesitamos entender que los caminos de Dios son mucho más altos que nosotros. Si tú no entiendes lo que Dios está haciendo, tú estás a punto de vivir algo extraordinario de Dios en tu vida. Si tú estás en un momento de crisis, significa que Dios te va a llevar mucho más allá. Si tú no entiendes, deja de pedir que Dios te explique. Entrega, encomienda, confía, descansa. Navega en los pensamientos de Dios. Sintoniza su corazón con el corazón del Espíritu Santo y disfruta el viaje. Cuando llegué aquí por primera vez, que yo entré en esa puerta, yo respiré. El Espíritu Santo me dijo, ese es su lugar. Yo no sabía lo que Dios iba a tener que pasar para llegar aquí, pero mira, aquí estoy. Lindo, bello, aleluya, gloria a Dios. Jacob, a través de sus procesos de robar la primogenitura de su hermano, de Esaú, voy a resumir la historia, él tiene que huir porque su hermano lo quería matar. Entonces él huye. Él era el hijito de la mamá. Dormía en la almohada que la mamá perfumaba. Jacob, yo imagino a Jacob con una chancleta, mascando chicle, y decir, mamá, ¿qué tenemos para el almuerzo de hoy? Y Saúl era guerrero, valiente, fuerte, el orgullo de su papá, porque era cazador, el orgullo del papá varón. Mi hijo es como yo. Pero Jacob era de la mamá.
Es impresionante cómo Dios elige personas que no pueden, ¿verdad? Y Saúl ya estaba casi listo. Tenía hasta el derecho de la primogenitura. Pero Dios no ve las cosas como el hombre ve. Dios es especialista en elegir personas que no pueden. Dios es especialista en elegir personas que el auto prende fuego en la calle. Dios es especialista en elegir personas que tienen vergüenza de su casa, vergüenza de su ropa. Dios es especialista en elegir personas que no tienen dinero para pagar la cuenta. Dios es especialista en elegir personas que se queden así. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Si tú estás así, Dios te escogió y va a hacer cosas sobrenaturales a través de ti y en su vida, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Dice gloria a Dios conmigo. Ese Jacobcito salió desde la almohada de la mamá, perfumada con el perfume francés de la época, que yo no sé si no existía, ¿verdad? Él pasa la primera noche en una piedra, puso una almohada de piedra y se acostó ahí. Yo imagino la primera noche de él ahí, acostado en esa piedra, diciendo: ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está la comidita? No hay nada. Dios entró en un proceso contigo y Él va a hacer lo que Él dice que va a hacer. En ese lugar de dificultad, él tiene una experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia con Dios. Él ve una escalera, los ángeles suben, bajan, el Señor estaba arriba y él dice: wow, ese lugar es la casa de Dios, es la puerta del cielo. Y yo no sabía. Era un lugar difícil, un lugar de una almohada perfumada no estaba, un lugar de dificultad, un lugar de crisis, un lugar de la cabeza en la piedra, pero era un lugar de Dios para él. Me encanta la mentalidad de Jacob, aunque con todas sus dificultades para entender el proceso. Ahí él entendió: ese lugar que es diferente del lugar donde yo fui criado, es un lugar donde Dios entró en un proceso conmigo y ese lugar se llama casa de Dios. Quizás tú estás en un momento de su vida que tú te sientes desamparado, con la cabeza en la piedra, perdido. Cambia el nombre de ese lugar ahora. La ciudad donde él estaba se llamaba Luz. Pero cuando él vio la presencia de Dios, los ángeles bajando y subiendo, y que Dios estaba ahí y que era un proceso con él, él dice: no voy a murmurar en ese proceso, yo voy a aceptar. Y para mí el nombre de ese lugar no es más Luz, para mí es Betel. Eso es la casa de Dios para mí. Esa crisis que tú estás viviendo es la casa de Dios para ti y tú no sabías. Jacob dice: esa es la casa de Dios, es la puerta del cielo, y yo no sabía. No se equivoque, hermano, muchas de las veces lo que Dios va a hacer en tu vida no son simplemente caminos de flores. Identifica el camino de Dios, la crisis, la adversidad, el momento de dificultad, el momento de renuncia, el momento donde faltan las cosas. Es el momento que se llama casa de Dios para ti. Aprovecha y acércase al Señor. Vuelve a orar, vuelve a buscar, vuelve a creer. Cambia el nombre del lugar donde tú estás ahora para que Dios pueda cambiar su nombre en el futuro. Yo no imagino a Jacob llegando y diciendo: queridos de Luz, a partir de ahora ese lugar se llama Betel. No, era para él. No importa lo que la gente dice, lo que importa es lo que yo siento en mi espíritu. La gente puede seguir diciendo que tú no vas a lograr, que tú absorbiste lo que la gente dice, ¿verdad? Yo y tú. La gente te llamó tanto de feo que tú ahora ya no puedes ver su belleza. La gente dice tanto que tú no vas a llegar, que ahora tú tienes cara de quien no va a llegar. Hoy Dios nos está diciendo: cambia el nombre del lugar en donde tú estás ahora. No más murmuraciones, no más reclamaciones. Ese lugar es la casa de Dios para mí. Acepte el proceso del Espíritu Santo contigo, porque lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios hizo en mí allá, Dios agarró a ese niño y trató el corazón de ese niño y sigue tratando todavía. Para llegar al lugar, el destino que Dios tiene para ti, es necesario proceso, porque tú no estás listo. Jacob salió de ahí: voy a vivir lo que tengo que vivir y voy a cumplir el propósito de Dios. Ese lugar para mí se llama casa de Dios. Es un proceso de Dios conmigo, yo voy a seguir eso. Él va a vivir su proceso después de se casa una vez y 2 veces y trabaja 7 años, después más 7 años, después más 7 años. Después de 21 años él regresa a ese mismo lugar en donde cuando él salió de la almohada de piedra. Pero ahora era un hombre próspero, tenía sus esposas, tenía sus hijos, tenía muchas cosas. Dios hizo con que Jacob se quedara rico. Y cuando él llega en ese lugar, él encuentra un hombre. Ese hombre era el Señor, y él pelea con el Señor toda la noche. Él quería la bendición después del proceso. Él entendía que Dios había hecho tantas cosas en el corazón de él, que él estaba listo para recibir la aprobación de Dios para el próximo capítulo de su vida. Y él pelea con el Señor y recibe la victoria. Y él dice: no te voy a dejar salir de aquí, Señor, mientras tú no me bendigas. Yo voy a seguir peleando hasta que la bendición llegue.
¿Y cómo es su nombre? Mi nombre es Jacob. Pues a partir de hoy tú no te llamarás más Jacob, y sí Israel, porque luchaste con Dios como príncipe y venciste. Y esa lucha no fue una lucha física, porque un hombre no puede vencer a Dios. Fue la lucha en el proceso de esos 21 años que él estuvo ahí siendo procesado por Dios, aprendiendo a confiar en Dios, aprendiendo a no dar pasos fuera de la voluntad de Dios. Y cuando él regresa, él entiende: ya pasé por algunos momentos, ya aprendí algunas cosas con Dios y sé que hay una recompensa. Dios cambió el nombre de él. Solo Dios es capaz de transformar un niño que está huyendo, amedrentado, en una nación. A partir de hoy no te llamarás más Jacob. A partir de hoy no vas a vivir más esa vida. Vas a vivir la vida y el destino que yo tengo para ti. Tú eres una nación, tú no eres un nombre. ¿Sabe qué yo veo aquí? Yo veo doctores, yo veo universidades, yo veo compañías que no empezaron, yo veo matrimonios restaurados, yo veo sanidad de cáncer, yo veo sanidad en el corazón, yo veo hijos regresando a la casa del Padre, yo veo familias transformadas por el poder del Espíritu Santo, yo veo esa iglesia llena de personas, yo veo a las personas de su familia aquí en esas sillas donde faltan personas, yo veo a su papá ahí, yo veo a su mamá ahí, yo veo a su tía ahí, yo veo por la fe. La fe es creer. Cuando yo entré en ese campamento, el Señor me estiró la cabeza, porque yo todavía tengo sueños y tengo ideas y tengo proyectos, y a mí me cuesta a veces, porque los sueños son muy grandes. Y si los sueños son muy grandes, es porque son sueños de Dios para ti. No es locura, es Dios. Dios está trabajando en ti. El Dios que me trajo hasta ese lugar, el Dios que me bendijo, es el Dios que te va a bendecir también. Y la palabra: vuelvo a soñar, vuelvo a creer. Levántate. El proceso, el camino que tú estás no es el destino. El camino es un proceso, tú estás pasando por el camino, pero el destino es lo mejor de Dios, y Él tiene lo mejor para ti. Hay una palabra de Dios sobre su cabeza. Hay una palabra de Dios sobre su descendencia, una palabra de Dios sobre su familia. Y si tú agarras esa palabra y vives esa palabra, no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de ti. Cualquier cosa que yo te diga hoy es diferente de lo que está en mi corazón. Yo llegué de esa ciudad y en mi corazón hay gratitud, gracia, favor, fuego. Yo estoy animado con el Señor, agradecido con el Señor, porque yo vi a Dios ahí. Yo vi a Dios, no físicamente, pero yo vi a Dios en lo que Él hizo. Cosas que yo no veía más, porque nosotros vamos nos acostumbrando a las cosas de Dios, y ahora todo es común. Levanta: gracias, Señor, por mi familia, por mi esposa, gracias a Dios. No es una gratitud que explota del Espíritu, porque nosotros nos acostumbramos con la presencia de Dios. Dios nos ha traído aquí para decir: no se acostumbre a mi presencia. Te voy a llevar a lugares para que tú veas lo que yo ya hice hasta aquí, y si yo fui fiel hasta aquí, te voy a llevar hasta allá. Dios es el Dios que está aquí. Dios no está muerto, Dios está vivo. Dios nos está hoy levantando y diciendo: vuelves a creer, vuelves a soñar. Mira, ay, qué alegría ver a los nietos de mis amigos y los hijos de mis amigos ahí. Ellos se acercaron y me decían: ¿será que Roberto es de verdad? ¿Será que no es chocolate? Y no creían que yo era amigo de sus papás, aunque sus papás enseñaron la foto. Y dice: papá, eso no es él, está feo, porque él estaba más feído antes. Pero el papá decía: sí, es él. Entonces los niños, yo me quedé 3 horas en la cola. Los niños se acercaban y me decían: ¿es verdad que mi papá dijo que su suegro compró los cafés de la finca de él? En mi casa solo tomo los cafés de su papá. Y él decía: Roberto tomó los cafés de mi... Y yo es la alegría del niño. Y Dios me hizo disfrutar 3 horas. Vea mi presencia en lo que yo hice a través de ti. Tú saliste de aquí vacío de todo y avergonzado. Yo te hice regresar. Ahora la gente está salta porque tú tomas el café. Y a veces llegaban la chica: yo soy nieto de y la chica era la cara de la abuela. Pues la abuela tenía una cara que solo ella tenía en el mundo, pero reprodujo ahora y tiene otra. ¿Sabe quién es mi abuela? Yo digo: yo sé. Porque tú heredaste la cara única del mundo de ella, hermano. Esa abuela es tan poderosa que esa va a ser mi heredera. Y yo oró: Señor, yo quiero la misma cara. Ve, puso a salir. Dale, yo te he traído hasta aquí para enseñarte dónde te voy a llevar. Yo quiero que tú salgas de aquí animado conmigo, agradecido conmigo, feliz conmigo. Y me preguntó: ¿soy digno de su confianza? ¿Te mentí alguna vez? Cuando yo tenía 12 años de edad,
una señora llamada Juana se fue a mi casa. Mi papá estaba orando con los hermanos. Mi papá era un hombre de oración, pero de esos, yo quiero llegar ahí. Todo el día orando, llamaba a los hermanos, oración, oración, oración. Y ella dijo, ¿dónde está su hijo menor, el chiquito? Yo estaba en la calle. Y ella dijo, vamos a esperar para que venga el niño. Yo tenía 12 años. Cuando yo entro, ella empieza a profetizar y a hablar lo que sería de mi vida. Y yo con 12 años miré a esa vieja, está loca. Nosotros comíamos basura del mercado. Ya conté aquí para ustedes. Yogur vencido, fresa vieja, todo así. Y como yo, para el mundo. Dios lo escogió. Y mi papá se quedó más preocupado porque él dice, ¿qué voy a hacer yo? Pero quien estaba en el control era aquel que liberó la palabra. Y cuando yo estaba ahí en ese lugar, Dios me decía, yo soy digno de su confianza. Lo que yo te dije aquel día que tú tenías 12 años, ¿se cumplió o no se cumplió? Entonces prepárate, porque lo que yo estoy diciendo sobre ti en esos días se van a cumplir. Yo digo, Señor, tú eres el Dios de mi confianza, tú eres mi amor, tú eres mi Señor, mi vida te pertenece, vamos juntos, yo estoy con el Señor. Aleluya. Póngase de pie y yo quiero orar por ti. Yo no quería predicar hoy porque yo no tengo una prédica en mi corazón. Yo no puedo subir aquí y hacer una cosa, encenar que Dios habló. Yo tengo ese versículo. Esa es la verdad de mi espíritu hoy. Y si tú no entendiste nada de lo que yo dije aquí, el mensaje es clara y es ese. Dios tiene planes de paz para ti. Dios tiene cosas grandes para ti. No me mire con esa carita. Usted tiene que ser humilde delante de Dios, pero delante de los hombres levanta su cabeza y empieza a marchar. Ay, tal, yo estoy dormido en la piedra con la cabeza porque me duele, porque allá yo tenía eso, allá, porque antes se acabó. Es ahora, no hay más antes. Mi mamá decía, no está en la Biblia, pero mi mamá tenía el libro de ella, Zilta capítulo 1 versículo no sé qué. No vamos a llorar el leche que se fue al piso. Se acabó. Vamos en dirección al futuro. Mi mamá no vio lo que Dios está haciendo conmigo hoy, porque falleció antes, pero vio en su espíritu por la fe. Recibió una palabra y cultivó una palabra y oró y confió, encomendó, entregó. Dios hizo y está cumpliendo, y quizás en su espíritu vio todo y va a seguir viendo en la eternidad todavía. Y yo quiero levantar su espíritu hoy. Yo quiero que tú llegues en su casa y abra sus ojos y vea lo que Dios ha hecho. Pastor, porque allá yo estoy solo. Esa temporada es de estar solo y así, vamos a seguir solos. Porque yo tenía que abrazar a fulanito. Yo siento tanta falta de mí. Usted creció y hasta ahora quiere el abrazo de la mamá. Quita la chupeta y vamos, querido. Vamos, el biberón ya pasó. Este es el tiempo de avanzar en la dirección. Jacob podría estar hasta hoy la fecha de sus huesos. Ay, aquí, mi mamá, yo voy a volver allá. Mamá, ¿sabes qué? Yo pasé la noche allá y yo no tenía una almohadita. Y yo puedo llevar simplemente una almohadita solo porque no. Dios se reveló a mí. Yo vi la presencia de Dios. Yo vi a Dios. Dios me hizo una promesa en el espíritu que iba a hacer cosas a través de mí. Y yo voy a seguir el propósito de Dios. Llorando, riendo, saltando, pasando por las temporadas de gloria en gloria y de fe en fe. Tú vas a salir de aquí hoy bautizado con un espíritu de victoria, con un espíritu de fe, con un espíritu de fuerza, porque yo vi a Dios ahí, yo vi. Tantas veces yo pido, Señor, dame una visión de ángel. Señor, déjame ver tu presencia cuando estamos ahí adorando, enamorados de Dios, ¿verdad? Señor, déjame ver simplemente un pedacito de su ropa. Señor, yo quiero abrir los ojos y ver un brillo. ¿Sabes qué Dios me dijo ahí? Tú no necesitas ver brillo. Ya viste muchos brillos. Tú necesitas ver lo que yo he hecho por ti. Tú no eras nada, tú no podías nada. Tú me ves ahí. Tú me ves cuando tú miras tu incapacidad. Tú me ves cuando tú miras que tú no hiciste una escuela de música y que nadie te enseñó a cantar. Tú me ves cuando tú no tenías piano. Tú me ves cuando tú no tenías una guitarra. Tú me ves cuando no tenías dinero para comprar cuerda para su guitarra. Ahí tú me ves. Porque ahora la gente corre atrás de ti para regalarte guitarras y tú ni tienes lugar en su casa para poner tantas guitarras que tú ganas todos los días. Ahí tú me ves. Ahí tú ves mi fidelidad. Ahí tú ves
ahí tú ves mi gloria. Yo soy tu Dios. Yo soy el mismo ayer, yo soy el mismo hoy, yo soy el mismo eternamente. Lo que yo hice ayer, sigo haciendo hoy y voy a hacer en el futuro. Levanta el grito y marcha. Hermano, yo salí de ahí loco. Yo utilicé muchas drogas en la vida, más que tú puedes imaginar. Pero yo nunca sentí esa locura. Yo salí de ahí. No puedo decir droga santa, pero una santa cosa de Dios. Y yo me recordé que cuando yo me convertí, yo oré así: Señor, a mí me gusta ser loco, a mí me gustan las drogas, a mí me gusta. Tú no tienes una droga ahí, porque yo tengo que dejar todas esas cosas. ¿Y voy a ganar qué? Voy a dejar mis novias, dejar el cigarro, la noche, la rumba, la fiesta, la pornografía, la prostitución, todo. ¿Y qué voy a ganar? Tú no tienes una droguita santa. Yo no sabía orar como los cristianos oran. Estoy aprendiendo todavía. Ese día que yo fui ahí, ahora yo salí de ahí, ninguna droga que yo utilicé se compara a lo que yo sentí. Y yo salí de ahí de la tarima y fui en la habitación donde yo dormía. Y ahí hasta hoy está la habitación, el cuarto número 8, con el olor de toallas de 20 hombres. Usted sabe, un cuarto con un hombre es difícil, imagina 20. Nos secábamos en la toalla y poníamos la toalla ahí para secar adentro en la sombra. Eran 10 duchas que bajaban así, pero la pared venía solo hasta aquí. Entonces la persona que estaba en el último recibía el champú del primero, la sucia del primero en los pies. Eso era una cosa maravillosa. Yo fui ahí a visitar y ahora estoy como: ay, ese baño no puedo, que yo ahora necesito un baño. Y el Señor me dice: yo te saqué de aquí. En sus pies había pelo de otros. Y eso es, yo sé que es un asco, pero yo estoy diciendo aquí porque quiero glorificar a mi Dios. Había y el jabón, como no tenía el dinero para comprar, mi amigo me prestaba lo de él, y nosotros hacíamos así en el piso para sacar los microbios. ¿Cómo se podía? Entonces lavaba el pelo con el mismo jabón y todos salían con el mismo olor, que era el olor de casi el infierno. Y ese olor sigue ahí hasta hoy. Y cada rincón que yo caminaba, cuando yo llegué y entré, el Señor: recuerda el olor de las toallas. Yo: claro, Señor, glorifica mi nombre, exalta mi nombre. Y yo no estoy hablando de eso por cosas materiales, es por el lugar a donde Dios me sacó. Vamos a orar. Yo no voy a llamar a ustedes aquí y tampoco voy a ungir a ustedes. Es que ese es las últimas gotas de aceite que mi papá ungió cuando mi hermano me regaló. Después que falleció estaba hasta aquí, pero yo voy orando y ahora faltan. No, el aceite no es mágico. No es algo, tal vez llevó el aceite de su papá que fue cultivado en las cavernas, de nada. Pero desde ese lugar de autoridad de mi papá, de un hombre que simplemente recibió una palabra y dice: yo ni sé crear esa cosita negrita que tú me diste, pero tú me diste una palabra. Hoy tú vas a cambiar el nombre del lugar donde Dios te ha puesto en ese proceso. Vas a vivir el proceso con dignidad, con la cabeza levantada, sabiendo que tú no estás siendo humillado por su Dios, sino que Dios te está preparando para que tú puedas soportar lo que Él va a hacer en su vida en el futuro. Cambie el nombre del lugar donde tú estás, porque en poco tiempo Dios va a cambiar su nombre también. Tú no vas más a ser llamado derrotado, el fulanito ese. No, hermano. No para mi gloria, pero cuando yo camino en mi ciudad, hermanos, mi historia del pasado era terrible, pero cuando yo camino allá, yo camino como la pastora Gloria. La pastora Gloria,
Y la gente viene, Tales, wow. Yo digo, wow, tú no sabes el proceso. Eso cuesta. Estar aquí en ese altar cuesta. Hay una vida atrás de eso, pagando un precio. Hasta cuando salí del camino del Señor y me quedé 7 años fuera en la droga, hacía parte del plan de Dios. Dios no improvisa. Él me llevó al Egipto para enseñarme a lidiar con gente del Egipto. Preservó mi vida y me trajo hasta aquí. ¿Quieres vivir eso? En Cristo puedes vivir eso. Mi historia no es tu historia. Su historia es la historia de Él. Y ese Dios que yo te hablé en el inicio, de las estrellas, se hizo un mortal, justo, como dice el pastor. Se hizo injusto. Descendió de su trono de gloria. Nació de una joven. Cargó nuestros pecados. Se entregó en la cruz. Y a través de ese pacto, si tú recibes a ese Cristo hoy, Él te va a enchufar en el propósito original que Él tiene para ti. Y te voy a decir, tu vida va a explotar. ¿Sabes lo que yo veo aquí? Abogados, doctores, familias restauradas. ¿Sabes lo que yo veo aquí? Matrimonios restaurados. ¿Sabes lo que yo veo aquí? Un futuro de esperanza y paz. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cierra tus ojos. Si tú quieres recibir la vida de Cristo, ¿cuál es la manera tal de estar enchufado en la voluntad de Dios? Cristo. Tú vas a recibir a Cristo, Él te va a perdonar, te va a llenar del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a guiar a los propósitos que Él tiene para ti. Señor, no porque ese aceite es mágico, no, es un aceite, pero desde ese lugar de autoridad, yo estoy aquí y mi historia no es por causa de mis talentos y mis cosas. Antes de mí había un hombre de rodillas y antes de mi papá había otro de rodillas clamando. Yo estoy viviendo un proceso, un cumplimiento, así como Jacob vivió, y la historia no termina en él, sigue hasta Cristo, y después de Cristo está aquí en nosotros. Ora conmigo, tú que estás aquí y que si tú hoy estás decidiendo vivir la vida de Cristo, dile conmigo: Jesucristo, perdona mis pecados. Yo quiero vivir sus planes. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Guíame por sus caminos eternos. Yo renuncio mi vida para vivir tu vida. Yo renuncio mi camino para vivir tu camino. Yo te pertenezco, Jesús, desde ahora para siempre. Amén. Quien hizo esa oración por primera vez, hace así con su mano. Por primera vez. Muchas personas. Dame un aplauso a estas personas. Aquí a mi lado izquierdo, mira, aquí a mi lado izquierdo hay un hermano con un cartón. Aquí, ustedes pueden ver. Aquí a mi lado izquierdo está aquí él está aquí en esa escalera. Las personas que hicieron esta oración por primera vez, por favor, no salgan de aquí sin antes seguir a ese hermano. Nosotros vamos a estar ahí. Yo voy a terminar aquí, subir. Quiero estar ahí, abrazar, orar con ustedes, compartir un poco de ese fuego, recibir el fuego que está en ustedes también. Levanta sus manos, vamos a terminar. Señor, hoy bajo ese lugar de autoridad, yo quiero desatar en la autoridad del nombre de Jesús futuros, destinos. Personas quizás, Señor, que perdieron la visión del futuro y no pueden más ver porque están, Señor, enojadas, amargadas contigo, porque están avergonzadas por el proceso de la vida. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús, hay una unción poderosa en ese lugar, como el pastor Danilo ministró. Esa unción abre los sellos, esa unción revienta las cadenas, esa unción, Señor, habla de un nuevo destino, de un nuevo futuro, de una nueva gloria, de una nueva esperanza. Yo oro esperanza en los
nuestros corazones, Señor. Llévalos a ver, llévalos, Señor, al mar de la gratitud de todo lo que tú has hecho hasta aquí. Estamos vivos. ¿Cuántos se quedaron por el camino, perdieron su vida, perdieron sus hijos y perdieron tantas cosas? Nosotros seguimos aquí, vivos, fuertes, valientes, Señor, creyendo en su propósito. Oramos y declaramos, Señor, todo principado, potestad de demonios que se levantan soplando voces en la cabeza de ellos, cállate ahora en el nombre de Jesús, porque de veras habrá buen futuro y no será frustrada la esperanza de su pueblo. Los que estaban tristes ahora reciben esa veste de amor, esa unción, vestes de alegría en el lugar del espíritu angustiado. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, Lakewood, una nueva temporada de sueños. Sueñen alto, sueñen grande. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Les amamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe, Lakewood. Sean llenos del Espíritu Santo.